Muy buenas tardes y gracias por estar al otro lado y sobre todo gracias por ver mi vídeo. Todos estos días que estamos sufriendo problemas tan graves como los que vemos a punto de una tercera guerra mundial, pues creo que no hay que ser ningún sabio ni ningún mecenas para ver la realidad del problemón al que nos enfrentamos. Unos que quieren morir matando y otros que por el otro lado, bajo el auspicio de la palabra democracia, también insisten en lo mismo y además tienen las pocas luces de decir estar en el lado correcto de la historia o al lado contrario. No hay lados correctos de la historia, solo hay historia, nada más. Y las historias se las cuentan los que sobreviven, en caso de que sobreviva alguien. Vemos el tema del estrecho de Hormuz como se ha convertido en un hervidero, y no solo en un hervidero, sino en un colapso energético. Hay muchas cosas en las que podemos hablar, y sobre todo que Irán, un país extremadamente grande, un país acostumbrado a la lucha y un país acostumbrado a un tipo de guerra muy desconocida en todo Occidente, está liderando y llevando a cabo una guerra de desgaste en la cual Estados Unidos no va a poder superar. En las guerras no gana nadie, pero de las peores locuras que puede pasar es que alguien que está muy mal de la cabeza, apoyados por otros que estén mal de la cabeza y con un desconocimiento total de un pueblo que lleva toda su vida recibiendo hostias y no le tiene miedo a las hostias, conviertan todo esto en un problema nuclear. ¿Por qué? Porque Donald Trump está enfermo de la cabeza, no es una persona mentalmente sana. Tampoco lo son mentalmente sanos las personas que incitan a que nos unamos a esa locura, a una locura nuclear, en la cual ellos tendrán los medios para escapar y nosotros no. Ayuso, Aznar, von der Leyen, que ahora rebaja su tono, Macron, que quiere mandar a un barco, Charles de Gaulle, va a pasar por donde único puede pasar, por Cádiz y Gibraltar, e intentar llegar ahí, porque lo otro es bordear todo África y no le veo con capacidad para llegar hasta allá con las reservas de petróleo que hay a nivel mundial. Podrían hacerlo con aviones, pueden hacerlo de muchas formas. Bueno, en resumen, si quieren hacerlo, lo van a hacer. Y el problema no es que lo hagan, el problema es qué es lo que va a pasar después de que lo hagan. ¿A qué nos van a asumir? Creo que somos bastante estúpidos cuando pensamos que no nos pueden alcanzar los misiles, que aquí estamos tranquilos, que pagaremos un poquitito más por las cosas, que los precios se darán mucho más caros, etcétera, 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 y la crisis pasará. Pero alguien se ha parado a pensar qué es lo que va a pasar si a un chiflado, alguien que no está en su sano juicio, le da por apretar el botón de los misiles. ¿En qué va a asumir al mundo? Irán ya lo ha dicho, o paz para todos o paz para nadie. Y no estoy a favor de ningún régimen, ninguna dictadura. Es legítima, porque siempre hay locos al otro lado. Pero a lo mejor lo primero sería dejar de considerarse y de considerar a ciertos locos faros del mundo, como decía, desde la ignorancia, en la falta de respeto y la más absoluta desvergüenza a Ayuso. O sea, ¿estás de acuerdo en que alguien que está mal de la cabeza, con unas políticas agresivas y que en 200 años de existencia aproximadamente
lo único que apueste sea por la violencia y por la guerra, ¿quién pierde? El mundo. 1000 veces lo he dicho. El problema energético, que ahora esto lo agrava, y creo que hay que sacar la parte buena, que es que tenemos que empezar a descargar las líneas. Y las renovables no son la solución, pero sí hay una solución importante, que es quitar de las manos de las eléctricas una parte importante de de la producción energética, para que la autoproduzcamos nosotras. Y es donde los gobiernos tienen que ser valientes y aportar para que esto sea una realidad. Y lo segundo, pues las nucleares es lo más seguro y lo que realmente puede aportar una solución. Ahí no hay mucho uranio en el mundo, hay un 7% y hay que hacer grandes destrozos en la naturaleza. Pero también hay otros minerales, el torio, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, todos estos días he hablado con un amigo que es ingeniero nuclear y hemos visto pues muchísimos temas que son muy interesantes. Aquí va, lo que rige es la codicia, y en la codicia no gana nada. Ahora mismo todo lo de la gente que lleva la pulserita en la mano de España y que apuestan por la guerra deberían ser un poco consecuentes con el tema antes de meternos en lo que nos están metiendo o lo que nos quieren meter, y pensar en cómo pueden ayudar a la gente, a su país, secuestrando y estrangulando la economía de la familia. No se va a conseguir nada adecuado, y eso no es ser patriota, eso es ser un miserable. Si empresas como Mercadona y grandes multinacionales, bueno, no sé si son una multinacional, pero en caso de que lo sean, piden, vale, una bajada de impuestos, vale, pero es que si tienes al año pasado 1000 y pico millones de beneficios, pues no sé, esos 1000 y pico millones de beneficios dicen muchas cosas, ¿no? ¿Qué has perdido? Estamos hablando de 1000 y pico millones de beneficios. Creo que hay dos leyes que habría que implementar, porque serían importantísimas para acabar con todos estos problemas. Cuando haya problemas de este tipo, se deberían sacar decretos ley en los cuales se coja y se apueste porque los gobiernos establezcan leyes, decretos leyes en los cuales no se puedan, o sea, se congelen los y se controlen y hayan inspecciones a todos los centros comerciales de primera necesidad, en los precios, en el control de los precios que están subiendo y que están ganando, porque hay una cosa que nadie te dice. Si yo, por ejemplo, al conducir cometo una infracción y no pago la multa, me van a poner intereses. Imagínate que va pasando el tiempo y yo sigo sin pagar la multa, me van pagando intereses. Pero llega un momento en el que yo digo, pues bueno, quiero negociar la multa. Y vale, todo lo que yo vaya ingresando no va a ir descontando de la multa. ¿Por qué? Porque se dedica a crear intereses. Hay dos partes, la cantidad que se debe y los intereses que se generan. Entonces, tú cuando pasas en estas cosas hay que decir, yo quiero que me lo descuenten de la cantidad principal. Al reducir la cantidad principal se generan menos intereses, con lo cual no solo voy debiendo menos, sino que además voy pagando menos. Y esto es un hecho que generalmente se desconoce y la economía calla sordina. Ahí nos pedían un 5% que a base de robar a los más necesitados, a las familias con ELA, a las cuales se han aprobado las leyes, pero no se les da, no les llega el dinero, a los niños que tienen una mala alimentación, a los jóvenes que siguen sin hogar y a todos estos que apostaban por una guerra y que estaban a favor de todo eso, ahora no se les oye, ahora callan todo. Hablan los tarados de la cabeza, eso sí, los tarados los vamos a seguir oyendo mucho tiempo porque alguien que está mal de la cabeza pues no podemos hacer nada. Pero el problema es cuando los tarados tienen poder, cuando Netanyahu tiene poder y cuando Trump tiene poder. Ahí es donde hay
el pueblo tiene que tomar cartas en el asunto y de coger y desmontar, tomar las riendas del país. Porque hay que recordar que el poder para representar un pueblo es prestado, no es legítimo. Y ahora mismo tenemos un problema que nos está afectando mundialmente. ¿Qué pasa si ahora en vez del estrecho de Hormuz se cierra la parte de arriba, donde está Israel? Y donde se ataca, donde han atacado al Líbano, etcétera, etcétera. Incluso han matado a una parte del pueblo que además son cristianos, no son ni tan siquiera musulmanes. El error de las religiones no es si me pongo un velo, si no me pongo un velo. Yo me puedo vestir como me dé la gana y rezar a quien me dé la gana y entender mi concepto de Dios como me dé la gana, siempre y cuando respete a todas las personas y no las obligue. No puedo decir que soy católico y que soy el Papa y después coger y con todo lo traficar con todo el dinero, con todo lo que se coge y se gana con eso. Esto es un debate tan profundo que llevaría muchos análisis, pero imagínate que, como te decía, dicen creer a... lo pone en la Biblia, no lo digo yo, porque sí, una de las cosas que me gusta es leer, y he leído la Biblia, he leído el Corán, he leído el Quebra Negash, mucho más que me quedan por leer. El Bhagavad Gita también lo he leído, y en el Bhagavad Gita pues hablan de muchísimas cosas muy interesantes que no viene el tema, pero hay una libertad, tiene que haber una libertad de credo en todas las personas y un respeto. No puedes agacharte a rezar y a decir que conoces a un Dios cuando has cometido pederastia, han habido sacrificios, cosas horribles, y hay muchas personas del mundo político que se posicionan porque nos pongamos por el lado de Estados Unidos y del lado bueno de la historia. Y todas esas personas a lo mejor, o sea, ¿qué quieren esconder? Yo creo que los pueblos tienen que levantarse ya. Y una de las opciones que tiene Europa, porque esto sí, cuando se cierre, si se cierra por la parte de arriba, lo voy a ampliar en el mapa para verlo un poquitito mejor. Vamos a ver. Vale. Bien, aquí está. Pues si se cierra por la parte de arriba, por Israel, que por eso hoy también ellos quieren coger y controlar la zona alta donde está Turquía, etcétera, 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 y llevar a todos esos países a la guerra, pues si se cierra ahí, Europa está totalmente estrangulada. ¿Cuál es la única opción de Europa? Rusia y China. Y aquí es donde entra el ejemplo que ha hecho España de coger y poner a Donald Trump en su sitio. Que se lleven sus bases militares, no las necesitamos. Que se lleven todas sus tropas, no las necesitamos. Hay un tratado ya con Nigeria con el cual se han aumentado un 135% la cantidad de exportaciones de petróleo, de barriles de petróleo a España, y un 72%, con algo, vamos a redondear, un 73% de otros minerales y tierras raras necesarias para sostener nuestra economía. Es por eso que lo que digo, que ahora mismo las grandes infraestructuras y los grandes supermercados que se llaman patriotas y que quieren a su pueblo no pueden tener la indecencia de subir los precios de la comida ni los precios de los bienes principales ni las medicinas. ¿Por qué? Porque si todos nos apretamos el cinturón, ellos son los primeros que tienen que apretárselo. Si tienes sed, no bebas agua salada, bebes agua. Y si el año pasado tuviste 1.000 y pico millones de beneficios, este año que hay un problema, apoya a tu país y suma. Izquierda, derecha, vale. Estoy seguro que muchísimas cosas nos unen. Hay gente muy buena en todos los partidos políticos, en todos. No, hay gente buena, hay gente que quiere
tener paz, tener un plato de comida, tener trabajo, tener un sueldo al final de mes, tener un hogar, tener todo lo que necesita un ser humano. Y ahí no nos excluimos ninguno. ¿Qué pasa si empezamos a unirnos y acercarnos hacia el punto del medio, que es el camino correcto? El camino donde quitemos lo que resta y aportemos lo que sumamos, unos y otros. Porque creo que sembrando odio, ya hay demasiado odio en el mundo. Hay von der Leyen decía que no había que llorar por un régimen. Bueno, tú dices, yo no lloras por un régimen. Y por los soldados y por los niños muertos los incluye. Se retractó, pero las palabras ya están dichas. ¿Cómo pueden haber sentado esas palabras en un país en el cual había una apuesta clara por la paz y por la negociación, y de repente van y le tiran 4 misiles y arman una guerra? Porque a Netanyahu, que se esconde y que va sorteando todos los países para poder llegar a Estados Unidos, donde están sus hijos, pues le salía de las narices armar una guerra. ¿Cuál era la intención? A mi punto de vista, controlar todo el punto de exportación de petróleo, porque así Israel sería una sucursal de Estados Unidos en un punto de avanzadilla importante. Uno frenaría el comercio con China y frenaría la hegemonía china, que ya es una realidad, se habla de un cambio global, y es verdad que existe ese cambio global, pero no va a ser como Europa quiere, ni como Estados Unidos quiere. Va a ser como China quiere y como Rusia quiere, desde la inteligencia y desde las jugadas de ajedrez. ¿Y qué pasa? Que imagínense que Israel coge y ahora intenta bloquear pues la otra parte del estrecho, frente a sus costas, donde está Egipto, donde está el otro, Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. O intentan, como están haciendo, bombardeando y callados la boca y diciendo que echándole la culpa a otra. Eso yo creo que muchos hebreos tendrían que sentir muchísima vergüenza hoy y todos los días de Netanyahu, porque no les representa. Yo respeto a todas las religiones, respeto a los hebreos si son correctos, respeto a los musulmanes si son correctos, respeto a los católicos si son correctos, pero es que hay un montón de cosas que, si tú quieres, por ejemplo, sentarte delante de una figura y adorar a una figura que ni ve ni oye y que está prohibido, tú eres libre de hacerlo, lo entiendo, pero estás escupiendo encima de lo que está escrito que no debes hacer. Si tú eres hebreo y estás esperando a un Mesías, como decía un rabino, pues no es lo más lógico seguir con nuestro camino, intentar que haya un cierto entendimiento y dejar que lo que tenga que producirse se produzca de manera que la vida lo traiga cuando tenga que traerlo y no intentar forzarlo. Si eres musulmán, ganas algo sembrando odio y diciendo te conviertes o no eres musulmán o eres un infiel. No, cada uno es fiel a su manera. Y no, cuando tengo muchísimos amigos musulmanes y son muy honrados y muy honestos y no tienen nada que ver con la violencia. Es más, no apuestan ni un duro por la violencia. Entonces, en todas las religiones hay locos. Ahí está ahora el Dalai Lama también, que salen los papeles de Epstein. ¿Qué habrá hecho? Hay unas imágenes repugnantes que no sé si serán reales o no son reales, de las cuales salía besando en la boca a un niño y que, bueno, son repugnantes. No me gustaría que... Ahí están las imágenes. No sé si las habrán quitado ya. Pero bueno, saliéndonos de todo esto, porque yo no soy juez para juzgar a nadie. Si crees en lo que crees, sé honesto. Pero con quien primero tienes que ser honesto es contigo mismo. El trabajo más difícil para mí es ser honesto conmigo mismo y quitarme de encima todo lo que me saque de mi paz principal.
y de mi búsqueda de mí mismo. Y en esa búsqueda de mí mismo está el, el ser capaz de encontrar un equilibrio en el cual pues no soy ni rojo ni azul, ya me entiendes. Soy una persona en la cual, pues bueno, tengo un tiempo de llegada, un tiempo de ida, que tendrá que ser cuando tenga que ser, pero entre medio de todo eso hay un gran aprendizaje por el cual luchar y buscar. Y puede ser un aprendizaje o una asistencia o una subsistencia. Está en manos de cada uno decidir qué es lo que queremos hacer. El problema, cuando siempre lo dijimos, que energético había que resolverlo con África, y creo que se está haciendo bien desde el punto de vista en el que se pueden alcanzar grandes acuerdos e intercambiar energía, cultura, suministro, llegar a acuerdos muy adecuados y muy correctos, en los cuales no se haga lo que hizo Europa durante más de 400 años en Sudamérica y otros tantos en África, explotarla y sacarle las entrañas. Y lo que es la política habitual y el concepto de democracia de Estados Unidos. Todo para mí y nada para los demás. Y mientras Estados Unidos esté bien, al mundo que le den. Esa es la política y la democracia a la que Aznar, Ayuso y algunos chiflados europeos apuestan a que es la solución. Y no. Y ahora se encuentran con que hay alguien, hay un grupo de personas, un régimen, llámenlo como quieran, un país en el que tienen unos cojones así. Y ellos dicen, vale, nos van a bombardear, pero que sepan que nosotros también vamos a seguirles bombardeando. ¿Y qué puede traer esto? Que al final pues se vayan sumando países. Y al final, ¿quién va a ganar? Imagínense que ahora, por ejemplo, pues Irán llega a acuerdo con otros países, con Irak, con todos los países con los que Estados Unidos intenta utilizar, como el pueblo kurdo, al cual le prometió una tierra, y a día de hoy todavía los kurdos siguen esperando su momento para entrar al combate y morir como nada, como si fueran basura, utilizados por Estados Unidos. Y, y siguen creyendo a que les van a dar un pedazo de tierra, un país kurdo también. Ahí está. Mientras uno intenta robar todo lo que pueda, como es en Gaza, también es cierto que no hay santos, porque hay grupos terroristas que han sido creados para desmontar y agredir. Jamás lo formó Estados Unidos y lo formó Israel para quitar a la OLP de Yasser Arafat, que también tuvo sus cosas, y además estuvo de acuerdo muchísimas cosas con Hitler. Hay que buscar en la historia muchísimo, muchísimo para aprender, y no daría tiempo ni en 20 días de ver y aprender todo lo que ha conllevado a que el mundo esté en este punto de inflexión en el cual o se quitan a los locos del medio o se acaba con la vida en la tierra, porque cierto es que solo va a haber un par de disparos nucleares y ya no van a haber más, eso se los puedo asegurar, ya no van a haber más, pero es que ni en el peor de los contextos que nos imaginemos somos capaces de llegar a percibir lo que va a significar eso para la humanidad, y a nosotros nos va a llegar también, a nosotros y a todo el mundo. Aquí no se escapa absolutamente nadie. Hay que llegar a acuerdos con África, hay que hacer que los continentes se levanten, hay que apoyar el nuevo orden mundial en el cual la negociación pueda más que la violencia, y hay que tratar de que toda esta locura pare.
¿Cómo se para? Desde el interior de los pueblos ahora mismo, desestabilizando a Estados Unidos, porque el pueblo americano está sufriendo. Cierto es que son víctimas también, porque ya hay muertos que seguramente son los de siempre, los hijos de los pobres. En la Segunda Guerra Mundial se mandaba a los hijos de los pobres, y se siguen haciendo hoy en día, en todos lados. Bueno, menos en países como Irán, donde van a la guerra todos. En Somalia, donde van a la guerra todos. No van a los hijos de los pobres, van absolutamente todos. Esa es otra. La guerra se frenaría si a lo mejor se estableciese una ley correcta, porque si van unos tienen que ir todos, en la cual los primeros que deben ir a la guerra son los familiares directos de los que han creado esa guerra y están en edad militar de ir. ¿Por qué? Porque son los primeros que tienen que demostrar que creen en esa guerra, ¿no? Si crees en esa guerra, manda a tu hijo. El hijo de Donald Trump debería ir a la guerra ahora mismo, aunque sea un chiquillo con 19 años, da igual, se le quitarían las ganas de ir a la guerra. Estoy segurísimo que si mañana mismo fuese reclutado y por votación general todo el pueblo de Estados Unidos decidiese que fuese a la guerra, mañana mismo se paraba la guerra. O los hijos de Netanyahu fuesen mandados directamente al frente, mañana mismo se estarían alcanzando acuerdos. Entonces, por eso creo que hay dos cosas importantes en los casos de que hayan conflictos mundiales de la índole, o 3 puntos. Primero, apostar por las vías energéticas adecuadas. Segundo, implementar planes y proyectos de acuerdo para que levanten a unos continentes y ayuden en que el beneficio vaya en los dos sentidos. Unos se implementen y haya un beneficio mutuo. Tercero, en el interior de los países donde las grandes empresas van a tener más beneficios que nunca, limitar, hacerles inspecciones a través de la delegación de Hacienda, para eso está, y ver el incremento de los precios, limitarlo, porque si ya las empresas tienen un ciclo, unas veces tienen beneficios y otras veces tienen pérdidas, pero cuando todo el mundo arrima el hombro y la gente no tiene absolutamente más que problemas, los primeros que tienen que dar ejemplo son las grandes empresas. Son los que tienen que limitar sus beneficios y mantener los precios. Tienen que ponerlo. ¿Son patriotas? ¿Vale? ¿Crees en tu país? Sí, pues demuéstralo. ¿Cómo lo demuestras? Protegiendo a la población, a los que menos tienen, a los trabajadores. Y lo mismo digo, si los hijos de los políticos fuesen y todos los que apoyan en este caso fuesen a la guerra ahora mismo, la guerra no duraba 2 días. Si los hijos de Aznar, los nietos de Aznar, los hijos de Netanyahu, los nietos, los hijos de Trump, los nietos, toda esta gente, todos estos chiquillos, porque son chiquillos, algunos, fuesen la primera línea de guerra, la guerra no dura 2 días. Así que ahí lo dejo. Es importantísimo que empecemos a implementar las energías renovables aisladas. Yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto en el cual, pues bueno, lo colgaré cuando lo termine de forma gratuita para que se vea que se puede hacer y que se puede obtener energía de forma gratis sin necesidad de implicarnos en las redes, en las empresas eléctricas generales en las cuales terminan todos los cargos políticos. Todos, bueno, casi todos. Julio Anguita no terminó en ella. Y creo que eso es vital, porque todo esto tenemos la tecnología para hacerlo. Segundo, ¿las nucleares son efectivas? Por supuesto que sí, pero son efectivas cuando no robas el mineral, sino cuando lo pagas al precio que te lo venden. No lo vas a Níger a robarlo por la jeta, como es el caso de Francia, que quiere desestabilizar una parte importante de África y la está llevando a la guerra, a los conflictos. Entonces este es el mundo que tenemos. Los líderes europeos no son líderes, son marionetas que ya perdieron hace mucho tiempo y no se han dado cuenta. Los líderes del mundo, el mundo no tiene líderes. Sí tiene 2 líderes ahora mismo, 2 líderes potentes y 3. Me mojo por Pedro Sánchez.
el otro está en Rusia y el otro está en China. Y sí creo que lo están haciendo bien porque China en 30 años tiene una tecnología brutal y un desarrollo del país brutal y una conciencia brutal y un pensamiento basado en la filosofía taoísta espectacular. Rusia juega más al ajedrez, observa, calla, pero cuando golpea, golpea. Europa, ruina, títeres, gente que ya perdió el norte, un Zelensky que espera las órdenes y las llamadas telefónicas de lo que le digan sus jefes para obedecer lo que le dicen y callar la boca. Iba a mandar aviones a bombardear a Irak. O sea, imagínense que coge y se posiciona ahora mismo contra Irak. ¿Cuánto tardaría Irak en mandar bombas o meter a Europa en un problema? Muy, muy, muy grave. Están los países también que han bloqueado y han vetado. Finlandia, Islandia, Noruega, un par de ellos más, que le han prohibido a Netanyahu que vuele por sus cielos, porque como vuele por sus cielos, interceptan el avión, lo obligan a aterrizar y lo arrestan por genocida. Y me da rabia cuando oigo la palabra están investigando a ver si hubo genocidio. Todavía hay dudas de si hubo genocidio. Hay dudas que se mataron a 100 y pico niños inocentes. Y encima llaman, son tan ingenuos que llaman a desestabilizar al pueblo iraní, a que se alce. Han matado a sus niños, han bombardeado sus colegios. ¿Qué han hecho? Han unido al pueblo más que nunca. Así que ahora mismo hay dos cosas, como dijeron y dice el nuevo ayatolá: o paz para todos o guerras para todos. Y esto está empezando a arder. El estrecho de Hormuz es una bomba de relojería, pero bueno, ya no es una bomba de relojería, ya explotó. Pero la parte de arriba, por donde está Israel, Líbano, Eritrea, Egipto, todos estos países, es la parte que queda para que pueda pasar el petróleo. Aparte hay otros medios, pero son realmente muy costosos y realmente en todo se pierden. Por eso es tan necesaria la independencia energética y por eso es tan necesario también que los países europeos establezcan una relación con China y con Rusia para poder formar un eje fuerte. Quedarían dos ejes en el mundo: los países que están con Rusia y con China y apuestan por una paz estable, una economía y un desbancamiento de lo que es la política que Estados Unidos ha llevado al mundo y que solo ha traído guerra. Y en esos países, en ese mundo, en ese nuevo orden mundial, entran no solo todos los países que se sumen a China y a Rusia, sino todos los países africanos, Sudamérica también, que siempre ha sido utilizada, masacrada y llevada hasta límites tan crueles que tras los genocidios en México con los indígenas, llegó a cuestionar y a negar que estos tenían alma y que además tenían que pagar con esclavitud y con vejaciones horribles, pues simplemente por el hecho de haber nacido con un color de piel diferente. Creo que es mucho lo que nos une y creo que estamos en el momento de coger y mostrarlo. Creo que no debe haber ahora ni una derecha ni una izquierda y que hay que aislar a los cobardes y a los miserables que tratan de seguir sembrando el odio. Creo que quedan reflejados todos los que han hablado y todos los que han dicho cuál era la solución y apostaban por el odio, y ahora quedan reflejados cuando ven que ya la cifra de muertos es bestial en muchos sitios del mundo. Y creo que hay muchos que callan. Abascal calla, Feijóo calla, todos estos callan. Ayuso no puede callar porque tiene una lengua demasiado grande. Trump no puede callar porque tiene la lengua demasiado grande también. Netanyahu tira para un lado perdigones y otras veces calla y se esconde, pero tira la piedra y esconde la mano. Creo que von der Leyen parece que empieza a coger cierto concepto
los hijos de von der Leyen también deberían ir a la guerra. Y creo que si el mundo ahora mismo se posiciona, porque recuerda que el poder es legítimo del pueblo y lo prestamos a los políticos para que gobiernen de forma adecuada. Si no lo hacen, tienen que estar fuera y ser derrocados. Y en un país como Estados Unidos, el país de las libertades, de los sueños, donde ya soñar no es posible porque pasa lo que pasa, te llevan a la cárcel, te quitan a tu hijo, te represalian, gente que ha contribuido a que el sistema se mantenga, un país en el cual la gente está totalmente viviendo tan mal como en otros sitios del mundo, o sea, en un país que ya se está desmoronando, económicamente ya se desmorona y no aguanta, también está optando por la opción de morir matando, y hay que apartar a un loco del poder, porque ese loco tiene el maletín nuclear y los códigos, y junto con ese loco hay otros muchísimos locos capaces de hacer cualquier locura. ¿Quién va a ganar? Nadie. En una guerra la única que gana es la muerte. Pero sobre todo, ¿dónde va a caer la conciencia y la culpa? En aquellos que pudieron hacer y no hicieron nada. Y por eso estoy con Pedro Sánchez, porque ha dicho algo. Pues hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo, pero hay otras muchas en las que sí. ¿Por qué? Porque cuando hay que dar la cara, le ha dado. ¿Que se ha equivocado en cosas? Por supuesto. Pero hay otras que sí las ha dado. Y ahora en un momento en el que así tenemos que dar la cara absolutamente todo. El pueblo, los mercados, las grandes superficies, garantizar para que la gente pueda seguir comiendo y llevando un plato de potaje a su casa, y que eso no repercuta en una economía en la cual no tenemos que aprender ahora mismo una gran lección, y la vuelvo a repetir. Tenemos que descentralizarnos y empezar a tener modelos energéticos nuevos basados en energías renovables y en plantas nucleares que son bastante seguras, y hay muchos minerales, el torio, uranio no hay mucho como he dicho, pero el torio sí es un buen mineral y es capaz de producir una energía mucho más estable, la energía nuclear por decirlo así, y mucho más económica. Las centrales ya se construyen en unos 5 años, que es un tiempo demasiado extenso para lo que tenemos hoy en día, pero es que todo esto se podía haber hecho muchísimo antes, y ahora mismo no tendríamos la crisis que tenemos con el petróleo. Y aparte que bueno, que el desastre natural que estamos haciendo, porque creo que se puso un objetivo el 2030 para cambiar el mundo, pero es que ni siquiera vamos a ver ese objetivo. El 2030 yo creo que el planeta va a estar tan dañado que a saber lo que nos viene. También el migrante climático, la gente que huye de la guerra, las plagas, el cambio climático al que se decía que es una mentira. ¿Qué pasa cuando no hay una barrera climática? Que un mosquito o un virus que produce el ébola puede cruzar de un lado a otro sin ningún problema. Y el tifus y la malaria y muchas cosas para las que no estamos preparados. No se ha pensado en eso tampoco, no se dice. Los científicos, la ciencia lo lleva diciendo hace mucho tiempo, pero se le legitima, se le llama de sensacionalista y se les acusa de ser unos propagandistas, cuando realmente lo que están haciendo es advirtiéndonos. Y ahora pues todo esto. Tercera Guerra Mundial. No sé si es el comienzo, no sé si esto es el fin de una civilización. No lo sé, igual que todo. Pero sí sé una cosa, que si queremos, podemos pararlo. Y sí sé otra cosa, que los niños no merecen pasar lo que están pasando, por culpa de ineptos, de cobardes y de gente que no tuvo la nariz de posicionarse cuando había que hacerlo. A los locos hay que quitarlos del poder y hay que arrebatarles el poder de las manos, porque gente que no está bien de la cabeza realmente tienen que estar en un sitio, y ese sitio se llama manicomio, no se llama
gobierno, se llama manicomio. Y bien vigiladitos. Tirar la llave al río si puede, si hace falta. Y nada. Ojalá todo esto quede pronto en una gran lección de la vida y en un cambio en el que nos enseña que no solo tenemos que cambiar de política, de modelos geopolíticos, modelos económicos y modelos geoenergéticos. 3 modelos importantes y muchos países que entre todos podemos sumar y podemos hacer que el mundo tenga una oportunidad. Y con el mundo todos nosotros, y antes que nosotros todos los niños. Nosotros ya hemos jugado nuestro partido. Ahí lo dejo, no voy a decir más, ahí lo dejo.